Informado, sigue todas nuestras plataformas digitales. ¿Cómo están? Buenas tardes. Son las 4:31 de esta tarde de Viernes Santo y así estamos comenzando una nueva edición de Aquí se debate para conocer a los candidatos a constituyentes. Precisamente ya estamos junto a ellos, los vamos a ir saludando uno a uno para poder conocer también sus planteamientos, saber por qué decidieron emprender esta iniciativa de presentarse como candidatos a constituyente. Primero queremos saludar a Juan Eduardo Baeza del Distrito 11, son todos del Distrito 11, del Partido Independiente, va como independiente en realidad y va por la lista del pueblo, así que queremos saludarlo en esta tarde también. Juan Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes. En todo caso, mi lista es Movimiento Social Constituyente, la lista del pueblo, por si acaso. Perfecto. Movimiento Social Constituyente, entonces, en la lista del pueblo. Y también estamos con Pablo Carrasco, del Partido Ecologista Verde, de la lista Independientes por la Nueva Constitución. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, pero no soy del Partido Ecologista. Pero... Tampoco, ya. Entonces, vamos aclarando entonces. ¿De qué partido? Soy independiente del grupo Independiente No Neutrales y la lista es Independientes por la Nueva Constitución. Ya, la lista estaba bien entonces, candidato independiente por la lista Independientes por la Nueva Constitución. Y vamos a chequear entonces ahora a Natalia Garrido para que nos cuente también si es del Partido Igualdad y de la lista Apruebo Dignidad. ¿Es así? Sí, correcto. Ya. Sí. Gracias por la invitación. Menos mal. Bueno, le damos la bienvenida a los tres en este Aquí se debate para conocer también cuáles son sus planteamientos y qué es lo que los motiva, ¿no es cierto? Precisamente vamos a partir por ese tema. Quisiera saber qué motivó Juan Eduardo Baeza, qué lo motivó a presentarse como candidato a constituyente. A ver, yo quiero en esto dar una vuelta. Normalmente los candidatos, cuando explican por qué motivo llegan a ser candidatos a constituyentes, leen por un lado su currículum y por otro lado expresan sus motivaciones de querer escuchar a la gente. La razón que valida mi candidatura es que yo pertenezco al Movimiento Social Constituyente y el Movimiento Social Constituyente a partir de octubre del 2019 inicia un proceso de reflexión respecto a los problemas que hay en el país. También plantea soluciones para estos problemas y finalmente mandata a un conjunto de personas, que somos 7, para que los representemos como candidatos a la Convención Constituyente. Mi candidatura no es porque yo tenga un color de piel determinado, porque haya estudiado en un determinado colegio, una determinada universidad o porque tenga un determinado apellido. Lo que valida mi candidatura es la confianza y la ratificación que hace el Movimiento Social Constituyente en mi persona. Esa es la naturaleza de mi candidatura y por eso yo estoy aquí, porque el Movimiento Social Constituyente validó mi candidatura. Perfecto, Juan Eduardo. Muchas gracias. Vamos ahora con Pablo Carrasco, que nos va a contar también por qué decidió ser candidato a constituyente. Pablo. En mi caso, bueno, como estamos viviendo este periodo tan histórico, ¿no?, que se nos está dando cabida a la sociedad civil de poder participar en la escritura de esta nueva Constitución. Yo desde el mundo musical, yo soy músico, director de orquesta, me interesa mucho ser parte de este proceso para poder que tengamos todos una visión distinta de lo que va a ser la sociedad que se va a plasmar en esta Constitución. Entonces, como te digo, mi principal motivo es ser un representante del movimiento cultural, de la cultura en Chile en general, para poder elaborar este maravilloso momento en que estamos viviendo. Perfecto. Y ahora vamos a conocer también a Natalia Garrido y su aspiración de ser candidata constituyente. ¿Qué te motivó, Natalia? Sí, bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Bueno, yo la verdad soy dirigente del Movimiento Poblador y Lucha MPL y más bien esta candidatura responde también a una reflexión colectiva, a cómo nosotras desde el mundo popular también venimos trazando un camino. Y yo más bien diría y hablaría de esta candidatura como más bien una responsabilidad que asumimos también mandatados por este movimiento. Nosotras luchamos por el buen vivir y también principalmente por el derecho a la vivienda, a la ciudad y al suelo.
Entonces nosotras venimos caminando de hace bastante años antes de este proceso constituyente. Creemos que es importante que desde los territorios también hayan voces en esta convención. También tengo que decir que no es lo que nos gusta, ¿cierto? No es lo que nos gustaría como síntesis de un proceso como fue el estallido. Venimos caminando desde mucho antes. De hecho, nosotras veníamos hablando de la vía hacia la Asamblea Constituyente, donde realmente deliberen los territorios, donde realmente participemos sujetas y sujetos que no hemos visto excluidos y excluidas durante muchos años. Entonces, en realidad esta candidatura que me tocó en esta ocasión encabezar yo, responde a un mandato que viene entregando, que venimos caminando las pobladoras, principalmente de este sector del Distrito 11, por lo demás, un distrito complejo, así que creemos y tenemos la responsabilidad importante de participar en este proceso constituyente, por supuesto sin dejar también las demandas que venimos demandando desde las calles. Claro, y aquí hay tres visiones bien distintas, entonces también tres orígenes bien distintos respecto de por qué decidieron ser candidatos a constituyentes, así es que vamos a profundizar en sus ideas, en qué esperan también de este proceso. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato con todas estas ideas y todo este debate. Bueno, estamos de vuelta con los candidatos a constituyentes del Distrito 11. Queremos conocerlos y también saber cuáles son sus posturas, ¿no es cierto?, frente a lo que debería ocurrir en la nueva Constitución, en la próxima Constitución de nuestro país. Por eso quiero formularles a todos la siguiente pregunta. ¿Qué derecho constitucional creen que debería estar garantizado en la próxima carta que rija a nuestro país? El primero en contestar, Juan Eduardo Baeza, entonces, para que nos cuente qué debería estar garantizado constitucionalmente en Chile. Lo que nosotros debiéramos asegurar, amén de los derechos sociales, amén de la protección al medio ambiente y una serie de otros derechos que están sobre la mesa conversándose y proponiéndose, para nosotros es central garantizar en distintos mecanismos de la Constitución, partiendo por cambiar la definición que la soberanía descanse en la nación, sino que la soberanía descanse en el pueblo. Lo primero que tenemos que asegurar y garantizar son los mecanismos de participación. Tenemos que asegurar cambiar este modelo patriarcal en que las decisiones salen de arriba hacia abajo y que la ciudadanía, el pueblo, delibere y sobre la base de la deliberación del pueblo se puedan tomar las decisiones de cómo construir el país. Eso es lo primero que tenemos que asegurar y garantizar. Y ese garantizar no solo tiene que estar en la nueva Constitución, en esta Constitución que va a reemplazar a esta Constitución espuria, sino que tiene que partir desde la Convención Constituyente en adelante. En el mismo reglamento ya tenemos que consagrar elementos de participación como la transparencia, como la iniciativa popular constitucional, como el hecho de que hayan asambleas en las distintas regiones, que exista la posibilidad de tener un plebiscito intermedio en el cual se pueda consultar a la ciudadanía sobre puntos en que no estemos de acuerdo. Mecanismos de participación podemos tener muchos y eso es lo central, asegurar de aquí para adelante que tengamos a todo nivel, desde el nivel territorial en la comuna, la región y el país, elementos, mecanismos de participación. Eso es fundamental. Si no tenemos mecanismos de participación, lo de octubre del 2019 se va a volver a repetir, porque cuando los chiquillos saltaron el torniquete, no solo saltaron el torniquete, sino que dijeron, como aquí no me están escuchando, nosotros saltamos el torniquete. Y la participación, el diálogo es lo que nos va a permitir construir voluntades colectivas, lo que nos va a permitir escucharnos, respetarnos, tener tolerancia y ser capaces de dialogar para construir. Entonces, si no hay mecanismos de participación desde el reglamento de la Convención Constituyente en adelante, no vamos a poder solucionar de fondo, con legitimidad, este problema constitucional al cual nos enfrentamos. Gracias, Juan Eduardo. Pablo Carrasco, cuéntanos también en qué deberían estar entonces los acentos en la próxima Constitución. En este mecanismo de participación que plantea Juan Eduardo, ¿a usted le parece que debería ser otro el foco de la nueva Constitución? Estoy completamente de acuerdo con Juan Andrés, que ese es uno de los temas prioritarios para esta nueva Constitución. Como dice él, es la única manera de validar todo este proceso y velar para que no se vuelva a repetir un estallido social como el que tuvimos.
efectivamente la participación ciudadana debe ser mucho más activa. Ahora, en cuanto a los derechos propiamente tal, yo creo que lo que se gritaba en las calles, lo que gritábamos todos en las calles, es el tema de la salud, educación gratuita y de calidad para todos y todas. Yo creo que ese es un tema que viene ya gritándose hace mucho tiempo y que, como dijo Juan Eduardo, el estallido es un producto del no escuchar a la gente en las calles. Y obviamente también el tema de una vivienda digna y jubilaciones también dignas. Sin lugar a duda, esos son los temas principales. Y como lo digo también en mi campaña, deben ser la columna vertebral junto con lo que a mí me atañe, que son los derechos culturales que también me gustaría plasmar en esta Constitución. Pero tienen que ser todos esos derechos como la columna vertebral que traspase todo lo que se escriba en esta nueva Constitución para que nunca más se pase a llevar cosas tan esenciales como para la vida humana, ¿no? Gracias, Pablo. Natalia, ¿hay alguna diferencia que usted haya advertido con el resto de los candidatos respecto de los derechos fundamentales que tienen que estar garantizados en la próxima Constitución? No, bueno, yo estoy de acuerdo con ambos. Creo que es elemental, es muy importante la participación del pueblo, de los pueblos de este territorio, en la construcción de una nueva Carta Magna. Finalmente, esta carta, ¿cierto?, nos va a dar la ruta de navegación respecto de cómo queremos vivir los próximos años en sociedad. Y particularmente, por lo menos nosotras desde lo que hablamos como la nueva Constitución, creemos que es importante que hayan elementos fundamentales y los derechos sociales que fueron también reclamados en la calle en el estallido social, que por lo demás vienen de reivindicaciones históricas. O sea, estamos hablando de muchos años de postergación, de segregación de segmentos importantes de la población. Por eso creo que es importante, y creemos nosotras que es importante, que estén derechos sociales fundamentales como el derecho al agua, por sobre todas las cosas, porque es un derecho elemental para la vida, que hemos visto cómo se ha privatizado, cómo se ha lucrado con un derecho vital. También pensamos que es importante que esté el derecho a la vivienda, particularmente porque si no, ¿cómo, cierto? Si no, ¿cómo podemos vivir con dignidad, como decimos nosotras? Y a la vivienda y a la ciudad particularmente, porque no es solamente tener un techo, sino también cómo vamos a vivir esta vida. Y en ese sentido también a la previsión social, porque también nosotras hablamos de vivir con dignidad, de tener derecho a la vivienda, a la salud, a la educación de calidad, y gratuita, pero también en cómo vamos envejeciendo. Y una de las demandas más sentidas también de lo que hemos visto, por lo menos las que hemos estado en el territorio y lo que hemos visto, la verdad, en este último tiempo, también tiene que ver con una reivindicación a la previsión social y envejecer con dignidad. Una cuestión que por lo menos a este país le ha faltado durante los últimos años, y cómo un derecho fundamental como envejecer, ¿cierto?, se ha convertido también en un negocio. Y vamos viendo cómo a lo largo de nuestras vidas se nos ha arrebatado todos estos derechos que nos decían que finalmente no era necesario que estuvieran en la Constitución, pero que después, cuando los reivindicamos desde los territorios, cuando los reivindicamos desde todos nuestros planteamientos con diferentes organizaciones sociales, nos dicen que en realidad no es necesario que esté en la Constitución, y que muy probablemente desde el Congreso que no ha estado a la altura por lo demás, se podría regular estas materias. Por eso creemos que todos los derechos sociales deben ser derechos fundamentales que deben incluirse en la Carta Magna para que podamos por una vez por todas los pueblos de este territorio vivir con dignidad. Ahora, estamos escuchando los planteamientos de los tres frente a los derechos fundamentales que deberían estar consignados, quizás los principales, ¿no es cierto? Como decía Pablo, la columna vertebral que debería tener la próxima Constitución, y uno advierte que hay una especie de consenso generalizado respecto de lo que le falta a este país. Quiero hacerles la pregunta al revés y preguntarles en el fondo por qué creen ustedes que la gente debería votar específicamente por ustedes y ustedes ser representativos de la realidad chilena para definir la próxima Constitución. Juan Eduardo, me gustaría saber por qué cree que la gente debería votar por usted. A ver, aquí hay varios elementos que no podemos olvidar. El primer elemento es que cuando se produce el plebiscito el 25 de octubre pasado, el 80% de los chilenos votó que no quería convención mixta. Una lectura de eso es que no quiere a los miembros de los partidos políticos, a las listas de los partidos políticos en la convención constituyente. Ese es un elemento. Otro elemento es que en una encuesta que sale la semana pasada, la gente tiene mucha esperanza, mucha alegría porque esto se construya. Y otro elemento es que
el 63% de los candidatos a la Convención Constituyente vienen del mundo independiente. Entonces, si la gente realmente en nuestro distrito quiere las transformaciones, quiere reemplazar esta Constitución, quiere instalar la participación ciudadana como un vector de esta nueva construcción, necesariamente hay que votar por los candidatos independientes que no están en las listas de los partidos, porque las listas de los partidos y los candidatos independientes en listas de partidos a lo único que van a tender es a seguir administrando esto como se ha sucedido en los últimos 30 años. Si ustedes quieren realmente producir transformaciones, tienen que votar por candidatos independientes, particularmente en el Distrito 11, por la lista Movimiento Social Constituyente, la lista del pueblo. XT es nuestra letra en la cédula, y aquí vemos 7 candidatos. Está Sole Mella, Sonia Ulloa, está Eledín Parragués, Dani King, Nicolás y Carola Cifuentes y yo. Vean cuáles son nuestros programas, cuáles son nuestras propuestas como Mundo Social Constituyente, y por aquellos que se sientan más representados, elíjanos. Pero la receta, sin duda, es candidatos independientes en listas que no estén de partidos. Y en particular en el Distrito 11 estoy yo como uno de esos candidatos independientes. Gracias, Juan Eduardo. Pablo, ¿usted también cree lo mismo? ¿Deberían ser, la gente debería votar por candidatos independientes? ¿Cree usted que hay alguna garantía respecto de que pueda haber mayor representatividad en la elaboración de una nueva Constitución? Sin duda estoy muy de acuerdo con Juan Andrés en el sentido de que la ciudadanía en octubre pasado se manifestó a favor de esta convención donde haya lo menos posible o ojalá nada de representantes de los partidos políticos. No porque estemos en contra personalmente y a nombre del grupo que pertenezco, que Independientes No Neutrales, no es que estemos en contra de los partidos políticos, sino de la manera en que se ha hecho política en los últimos años. Entonces yo creo que esta es la oportunidad para, como dije al comienzo, para que los ciudadanos comunes y corrientes tengamos la posibilidad de escribir esta Constitución y hacer el rayado de cancha para que después los políticos puedan hacer su tarea. Entonces, en ese sentido, estoy totalmente de acuerdo de que el llamado es a votar por los independientes, totalmente independientes. Agrego que votaron por el apruebo, porque si no, no vamos a tener los cambios que estamos pidiendo a grito. Y en ese sentido, claro, hay muy pocas listas de independientes propiamente tal, entonces hay que estudiar mucho a sus candidatos. Como tú estás preguntando por algo personal, en mi persona, bueno, con todo lo que hemos dicho, ¿no? Soy una persona que obviamente votó apruebo, que tiene mucha conciencia social, que le interesa mucho que se garanticen todos los derechos. Me interesa, como dije también, que la cultura quede garantizada en esta nueva Constitución, pero además me considero, y estoy seguro que también Juan Andrés y Natalia, soy una persona que puede conversar muy fácilmente, no va siempre como al choque automático. Obviamente que uno tiene que defenderse de estas posturas, pero creo que este proceso precisamente va a ser de conversación, de ponernos de acuerdo. Entonces también eso es un factor que hay que tomar en cuenta a la hora de votar, porque como tú dices, muchas ideas se repiten en muchos candidatos. Entonces lo que hay que fijarse es en uno que primero, obviamente, que esté de acuerdo con tu forma de pensar, pero otro de cómo va a llevar esas ideas a la hora de estar trabajando en esta convención. Perfecto, Pablo. Juan Eduardo, ¿quería decir algo? No, solo precisar, para no confundir a los electores, que Pablo me llama Juan Andrés y en realidad soy Juan Eduardo. Entonces, si ustedes buscan en la lista a un Juan Andrés, no lo van a encontrar. En cambio, sí van a encontrar a Juan Eduardo en el XT 26. Juan Eduardo Baeza, perdón, no Juan Andrés, por si acaso. Perdón, Juan Eduardo. Ya he hecho la precisión de todas maneras, así que Juan Eduardo Baeza, independiente, es quien está participando con nosotros en este debate. Natalia, de los tres, usted es la única que pertenece a un partido, al Partido Igualdad. ¿Le parece a usted que eso le resta méritos, por decirlo de alguna forma, de acuerdo a lo que han esgrimido aquí Juan Eduardo y Pablo en este momento o en el momento de votar? ¿Cree usted que resta méritos a un candidato a constituyente pertenecer a un partido político hoy en día en nuestro país?
Bueno, Karina, yo estoy de acuerdo con algunas de las cosas que ha planteado Juan y Pablo respecto a quienes tienen que ser las constituyentes. Y yo no me pierdo y creo que tienen que ser personas que representen las demandas tan sentidas que ha levantado el pueblo. O sea, en eso yo no me pierdo. O sea, respecto a tu pregunta, si a nosotros nos merma, la verdad es que no, yo soy del Partido Igualdad, no tenemos grandes referencias parlamentarias, por ejemplo, grandes figuras, somos un partido que hemos levantado pobladores y pobladoras. Yo ahí a Juan y a Pablo les pediría, de hecho, que hagan una distinción respecto a ese tipo de cosas, porque también es la invisibilización que nos hacen incluso los partidos grandes, los medios de comunicaciones grandes, porque a pesar de ser partido muchas veces no tenemos esta oportunidad también para decirlo. Entonces, la verdad, yo no me siento tocada por eso. Pruebas de blancura a lo largo de nuestra condición en tanto partido y movimientos sociales no le vamos a dar a nadie, porque la verdad hemos estado acá desde antes de esta constituyente, desde antes del estallido social, nos sentimos parte también de este estallido social. Nuestra construcción data de más de 15 años de construcción territorial. La verdad es que la gente lo sabe. Por lo demás, nuestro distrito, yo particularmente soy de Peñalolén, pertenezco a uno de los movimientos más importantes sociales que ha construido tejido social por el buen vivir. Entonces, yo en ese sentido no entraría en esa polémica. Creo que sí hay que tener ojo por algunos independientes. Yo tengo un dato acá, por ejemplo, la lista Independiente por Chile, que son ex concertacionistas, tiene un aporte de campaña de 89 millones de pesos. Otra lista también de la Prueba, que también lleva Independiente, 127 millones de pesos. Y también voy a involucrar acá a la derecha, que también lleva candidatos independientes que tienen 547 millones de pesos. O sea, estamos hablando de que en este distrito, particularmente donde están las comunas más ricas de Chile, donde incluso también son las comunas donde en algunas comunas ganó el rechazo, y sabemos que de acá salen también y emanan políticas para el vivir de este país. No en las mejores condiciones por lo demás. Sabemos que de aquí emanan esas políticas para tenernos como nos tienen. Estamos hablando de un aporte de campaña, incluido de independientes, de partidos, etcétera. De estas solamente 3 listas de más de 700 millones de pesos. Y mi partido, yo debo decir que por lo menos mi campaña tiene mucho menos que eso y todo autogestionado. Entonces, en ese sentido yo no entraría en esa discusión, por lo menos conmigo y lo que yo represento, y en lo que representa mi partido también. Quienes puedan tener diferencias con eso también son bienvenidas. Creo que todas tenemos un camino que elegimos caminar como luchadoras sociales, como políticos también, o como política. Entonces, en ese sentido no diría. Yo sí quiero terminar, para no llevarme para no todo el momento se vaya en eso, en que creo que las personas que voten por nosotras tienen que votar conociendo cuál es nuestro mandato y cuál ha sido nuestra trayectoria. Para nosotros también, porque nosotras creemos en un mundo otro, en un país otro, en otra forma de hacer política, en otras formas de relacionarnos, en otra forma de redistribuir las riquezas que tiene este país. Entonces pienso que en realidad quienes votan por sus candidatos o candidatas, más que fijarse en esas cuestiones, ¿cierto?, de si independiente o no, que por lo demás, por supuesto que no hay que votar por ninguno de los partidos del poder que nos tiene como nos tiene, pero sí tienen que estar muy, muy enfocados, ¿cierto?, en lo que eso representa, en cuál ha sido su trayectoria, en cuál es su mandato, en cuál es su programa, como queramos decirle. Todos los candidatos han construido de las asambleas territoriales, como bien dice Juan, o Pablo, también desde el mundo del arte y la cultura, entiendo yo, Pablo. Creo que en esta construcción de Carta Magna tiene que estar toda la visibilización de diferentes mundos, de diferentes actores y sujetas sociales que queremos construir un nuevo país. Muchas gracias, Natalia, y queremos darle la palabra cortito a Juan Eduardo, que ya estamos casi en el tiempo. Juan Eduardo quería plantear algo. No, solo precisar lo siguiente. Nosotros no estamos en contra de los candidatos como personas. Lo que nosotros no queremos es que las listas de partidos, los partidos políticos, los independientes en listas de partidos, se vote por ellos. ¿Y por qué? Porque los partidos ya han demostrado que tienen una manera de hacer las cosas, una cocina de hacer las cosas que no le va a hacer bien a al trabajo de la Convención Constituyente. Las mecánicas que utilizan los partidos para relacionarse, para repartirse el poder, es lo que nosotros no tenemos que tener presente en la Convención Constituyente. Y la manera que tenemos de evitar eso es votando por candidatos independientes que no estén en listas de partido, porque al final del día los independientes en listas de partido son deudores de esos partidos que por secretaría los designaron. Nosotros los independientes
que no estamos listas de partido, hicimos el trabajo de reunir patrocinios. En el caso nuestro, reunimos 12.000 patrocinios. Fue la lista que más patrocinios reunió en el distrito. Entonces creo que eso es muy importante. Ahora, si le agregamos como una comita, ¿no es verdad?, independientes que no sean de derecha, por supuesto, porque los independientes que son de derecha, que están aquí, que están en esta elección, son todos defensores del rechazo. Bueno, Juan Eduardo, le queremos agradecer a Juan Eduardo Baeza, a Pablo Carrasco y a Natalia Garrido que hayan participado con nosotros en esta nueva edición de Aquí se debate por el Distrito 11. Son candidatos a constituyentes, así que les agradecemos que hayan estado junto a nosotros. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y así ponemos fin a esta edición de Aquí se